Año 2026. El primer mes de esta nueva temporada se ha acabado y yo, como ustedes, tengo nuevos objetivos, metas y seguramente muchas cosas que soltar, cambiar y trabajar. Este espacio ha estado quieto durante mucho tiempo, muy a pesar de mis intenciones y de mis objetivos, y ustedes seguramente se darán cuenta de esto ya que pues no ha habido material constante. Para quienes no me conozcan, les doy la bienvenida. Soy Sergio Servidal, creador de este espacio. De hecho, este espacio nace desde el nicho del fixed gear local en México y la bicimensajería en nuestro país. La intención de este espacio no es solo quedarme con mi opinión personal, ya que esa considero realmente no importa. Y con esta visión, en esta temporada del 2026 he decidido que ¿por qué no nos uniríamos a la tendencia de los podcasts o simplemente una serie de videoclips retomando las entrevistas con el formato que empezó este canal? He estado buscando proyectos, actividades o eventos que puedan ayudar a este espacio. Uno de ellos es Armored, quien junto con otros creadores de contenido y otros patrocinadores se han unido con la intención de apoyar corredores amateurs, semiprofesionales, y dentro de la lista de embajadores de marca se encuentra una chica que es ciclista profesional. Quiero presentarles este primer capítulo de una nueva serie de videos o de podcast que estaré lanzando en este año, lo cual se irá definiendo durante los próximos días. En este espacio no tenemos las grandes herramientas de producción, pero es algo que no nos va a limitar. Y este primer capítulo nos hemos acercado a esta primer protagonista, a quien conocí dentro de este proyecto que Armored lleva ya unos años encabezando. Sin más preámbulo, permítanme presentarles a la protagonista del día de hoy, Daniela Iraíz Marroquino. En este primer capítulo nos acercaremos un poco a ella, conociendo un poco de su personalidad y un poco de su historia, ya que durante el 2026 ella estará corriendo varias etapas y varios eventos para competir a nivel profesional y buscando puntos UCI, como ella nos lo explica en el capítulo, para poder correr más adelante. Les recuerdo seguirme en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Si no te has suscrito, hazlo ya. Te recuerdo que me estarás ayudando demasiado y esta vez, créeme, lo necesito, ya que tengo los días contados. Esta vez estaré llevando este espacio con un poco más de creatividad, con la intención de poder explotar todas las herramientas que tengo a la mano, convertir de este espacio algo que pueda ayudar a ciertas personas en vulnerabilidad, cosa que ya estaré hablando más adelante. Así que nada, amigos, los dejo con el primer capítulo de esta nueva temporada. Así que pues bueno, Iraíz, mucho gusto, gracias por haber aceptado esta pequeña dinámica, que me brindes un poco de tu tiempo, te lo agradezco bastante. Sé que tienes una agenda súper apretada y bueno, entre entrenamientos, vida personal, seguramente pues ahí trabajo, toda esta cuestión que involucra el ser adulto, a final de cuentas. La primera vez que platico contigo, por lo que me has comentado, tienes un gran contexto detrás de tu persona y detrás de la bicicleta. Pues de entrada solamente sé que te llamas Iraíz. Me gustaría que te pudieras presentar ante el canal, ante la comunidad que nos sigue, que la gran mayoría son asiduos y aficionados al ciclismo de ruta, el piñón fijo, y hay mucha otra comunidad que quizás solamente lo ve en tema de movilidad. Así que pues nada, Iraíz, cuéntame un poquito acerca de ti, más allá de la bici, quién es Iraíz en estos momentos de la vida. Mi nombre completo es Daniela Iraíz González García. El Marroquina es el sobrenombre de mi familia. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Creo que hace falta este tipo de actividades para difundir sobre todo el ciclismo. Yo siempre como he intentado impulsar el ciclismo femenil. Es algo que desde siempre he intentado porque he vivido desde chica con ciclistas hombres, o sea, en comunidades ciclismo de hombres. Mi papá, mis primos, o sea, con quien yo crecí es mucho una niña y el grupo de hombres, ¿no? Y hasta como unos 4, 5, 3 años he tenido más amigas niñas que hacen ciclismo. Es como un poco fuerte porque los roles de género siempre te van marcando. Y entonces algo de romper los roles siempre para mí ha sido muy importante. Creo que soy como un poco la rebelde de mi familia, por eso conozco un poco del ciclismo de fixie y todo eso. Pues como dices, mi papá compitió en Europa, en muchas partes del mundo. Él agarró su maleta y se fue y empezó a probar suerte. Y bueno, gracias fue a mi abuelito que también desde que estaba joven empezó a
a hacer todo esto y ya pues yo terminé aquí. Es algo chistoso porque mi papá no quería que realmente yo compitiera, sobre todo por esto que es lo duro, que es el ciclismo y aparte que pues yo soy mujer, ¿no? En este contexto que cuentas que vienes de una familia de corredores, los que conocemos un poquito del ciclismo profesional entendemos que hubo una época dorada del ciclismo, Sí. ¿no? O sea, hubo un momento donde México era referente en Latinoamérica y también quizá un poquito a nivel global, ¿no? Donde solamente creo que Alcalá es el apellido más sonado. Fuera de eso, pues no se conocen muchos corredores. ¿Podrías contarme un poquito acerca de quién es tu abuelo, tu papá? Un poquito de ese contexto para entender justamente cómo es que tú, Iraíz, hoy en día estás corriendo. Mi abuelito empezó a competir aquí en carreras, yo oriunda de Xochimilco. El sobrenombre empezó por eso, marroquino, porque mi abuelito era, de hecho, delivery, era mensajero en una barrotería. O sea, trabajaba en una barrotería que se llamaba La Marroquina. La Marroquín, algo así. Y entonces le decían, ah, llámala al Marroquín. Entonces el apodo empezó así y cuando empezó a competir mi abuelito, pues al Marroquín, Marroquino y terminó en Marroquino. ¿Él cómo se llamaba? Antonio, O sea, Antonio González. quiero suponer que era Antonio Marroquín por el sobrenombre. Entonces, cuando mi papá empezó ya a correr profesionalmente y así, pues ya se le quedó el marroquino. Entonces, era marroquino. Y cuando yo empecé a competir, era, ah, ella es la hija del marroquino, ah, la marroquina. Y nadie se sabía mi nombre. Y yo, la verdad, no me gustaba que me dijeran así, porque es una responsabilidad ¿Qué? directa, porque es cargar con lo que era mi papá, lo que era mi abuelito. Y yo realmente no soy como ellos. O sea, yo soy especialista digamos ya un poco más en potencia, en metas volantes, en criteriums, y mi papá era escalador. De hecho, fue pues de uno de sus rivales fue todas estas personas de este ciclismo de oro que fue Raúl, Miguel, o sea, todos ellos. Pero pues como sabes, o sea, siempre las conexiones, todo eso, pues uno, él te digo que él agarró su maleta y él se fue, dijo, aquí yo ya no tengo nada que hacer, voy a buscar mi camino porque yo quiero crecer. Y así fue como él empezó. O sea, primero se fue a Colombia, que fue lo mismo que yo hice. Me fui primero a Costa Rica y después a Colombia. Vamos, al final de cuentas, corredores dentro de tu familia, incluso tú, de alguna manera se han tenido que formar de manera independiente. Sí. O sea, algo que normalmente a nosotros nos causa mucha duda como aficionados, lo estoy asumiendo así, es que aquellos que gustamos del ciclismo no conocemos mucho de los corredores, no conocemos mucho de las instituciones u organizaciones que en teoría brindarían apoyos a los deportistas. Aquellos que hoy en día pues sabemos un poco, entendemos que las organizaciones gubernamentales son un caos. Lamentablemente, pues la nación se ve inundada en casos de corrupción y de desprestigio bastante fuertes. CONADE en teoría debería de ser la institución que regularía, apoyaría e impulsaría el deporte nacional, local y de talentos, pues totalmente de casa, cosa que no sucede. ¿Cómo es que una deportista como tú y como tu familia logran llegar, digamos, a las grandes ligas sin el apoyo de las instituciones que deberían de velar por ellos? Como lo mencionas, ¿no? Digo, contactos, a lo mejor tener que mudarse a otro país. De todo ese viaje, ¿cómo le hacen? ¿Quién los ayuda? ¿Quién intercede por ustedes? ¿Dónde encuentran esos apoyos? ¿Cómo sucede? Es un poco chistoso porque no sé si aún, pero mucha gente creía que como yo era la hija de marroquino, yo tenía las puertas abiertas completamente y es erróneo porque mi papá me apoya muchísimo al 100%, pero nunca quiso que fuera ciclista. Entonces era, ah, ok, sí, sí, sigue jugando, sí, ajá. Pero yo decía, pa, contáctame con un equipo pro, gánatelo, gánatelo. Y yo, pero ¿cómo? Gana carreras, o sea, Sí. pues gánatela, o sea, échale ganas, entrena. Ya cuando yo mi primera bici de carbón, él, pues obviamente trabajamos, nosotros tenemos una tienda de bicicletas, y a mí me la dieron hasta los 21 años. Mi Sí, primera bici algo. pro, así, después de haber corrido nacionales, copas, o sea, ya que yo había hecho algo, intentaba hacer algo, fue cuando me dijeron, ah, vamos a apoyarte. ¿Cómo fue eso? Pues obviamente pues con el trabajo de nosotros. Siempre ha sido con el trabajo de nosotros. Es por eso que, bueno, también en México no se puede vivir del deporte.
Jamás se Claro. va a poder. Pero personalmente yo he intentado como tener una doble vida, de alguna manera. Sí. Ha sido muy difícil. Yo decía, no, yo me quiero ir a correr a Europa, quiero ganar eso. Las mujeres europeas tampoco, antes, todavía hace unos años, no vivían de esto, no vivían Ok. de esto. Entonces ahí empieza como otro de que, pues las mujeres, la. Mi papá vivía del ciclismo cuando competía, vivía del ciclismo, pero para llegar a eso lo apoyaron, lo apoyaba a su familia, lo apoyaba, y era una familia y seguimos siendo una familia de bajos, intermedios recursos, o sea, Claro. y cómo se hace ahí, pues no echándole ganas, porque siempre va a decir, ay, pues échale ganas, no. Es saber ser Claro. inteligente y moverse. Si tú quieres ir a correr una carrera y no tienes con quién irte, si en la comunidad donde estás no hay ciclismo, todo eso, a ver, ¿dónde es la carrera? Yo, cuando empecé en Elite, agarraba mi maleta y me iba yo sola en el camión, con mi maleta, me iba rodando o me iba a dejar mi papá, no sé, a la central de autobuses, y yo llegaba, agarraba mi camión y me bajaba del camión y llegaba donde iba a hacer la carrera. O sea, ese es el machetearle, el intentarle, o sea, buscar, Formarse de manera sí, independiente de al buscar final. las cosas, porque yo decía, o sea, veía chavos que decían, no, es que no hay quien me lleve, no hay quien, que, o sea, bueno, pues búscale la manera. Eso es como algo que me enseñaba mi papá, porque me dijo, pues gánatelo, búscalo, o sea, es lo que me ha enseñado de alguna manera. Tú mencionas algo, pues fuiste criada en su mayoría por hombres, una presencia masculina, y que eso quizá choca mucho con la perspectiva que tú tenías. ¿Cómo ha sido tu evolución, ¿no? Al estar en un contexto casi que patriarcal, ¿no? O sea, en un sentido de educación, no de yugo. Y tú como mujer que quieres quizás seguir el mismo camino, pero tu idea es distinta, tu pensamiento es distinto. ¿Cómo te enfrentas a ello? Porque hasta cierto punto puede ser quizá que la propia familia lo tome como un cuestionamiento, como un reto directo. Ujú. ¿Cómo haces cómo lidias con eso? ¿Cómo evolucionas como deportista y como mujer dentro de este contexto? Sí y no un poco, porque bueno, mi mamá siempre ha estado como ahí cuidándome, respaldándome y muchas veces llevándome a mis carreras y así, pero sí en el ambiente de que, bueno, ya me voy a entrenar, voy con puros hombres, ¿no? Y así. Yo recordaba que decían muchas amigas, no, es que no puede estar en un círculo de hombres porque son bien vulgares, son bien que sé cuánto. Y pues obviamente de alguna manera, naturalmente, o no sé, pensamos de diferente manera. Pero pues uno crece ya ahí y aprende como a, pues no a bloquear, pero como es, como, y eso ahorita actualmente ya como que ha roto un poco, ya no soy, digamos, dejo pasar las cosas tan fácil, las bromas, etcétera, y así, digo, oye, ya, cálmate, ya. He formado un carácter fuerte, o sea, no soy dejada y así, sin embargo, creo que es más la mentalidad que haces en cuanto a la bici, ¿no? Creo que la bici te hace tener una mentalidad muy fuerte. Claro, tengo mis bajas, o sea, mis sube y bajas, pero pues los hombres también son sentimentales, o sea, creo que de hecho el que más me ayuda con todo eso, lo emocional y así, es mi papá, o sea. Qué chido. Mi Ah, papá se preocupa más por cómo me siento. He tenido muchos accidentes y cuando me he accidentado, él se ha preocupado más de cómo estoy emocionalmente que, bueno, cualquier otra persona. Mi mamá es una persona con carácter muy fuerte. Y de hecho creo que al revés, o sea, mi mamá era ok. la que estaba ahí, o sea, La menos emotiva. como general, Ok. o sea, sí, haz esto, tú. Por eso exactamente mi papá no quería que corriera. Tenemos esa idea de que, ay, voy a vivir en un mundo donde es fuerte y todo eso, pero no, o sea, al revés, me ha ayudado muchísimo que he conocido realmente cómo son o sea, las dos partes, o sea, y eso me ayuda mucho, o sea, en cuanto a mis compañeros, pues digamos que, por ejemplo, en los entrenamientos, también ellos se miden, o sea, de alguna manera se miden, no son iguales que cuando están con puros hombres, ¿no? Ok. Pero, pues, en el pelotón todos somos iguales y a mí me toca entrenar y competir con hombres.
Entonces yo ahí me doy a respetar bastante. O sea, ay, la niña te está estorbando. Ey, ¿qué te pasa, no? O sea, ser fuerte y he ido desarrollando. Recuerdo que de niña era como de que, pues sí, yo quería ser niño. O sea, hay veces que yo quería ser niño, porque muchas veces, a los 8 o 9 años, yo tenía como un compañerito que era mi rival. Pero pues, obviamente, pues competiendo, ¿no? Y muchas veces los papás le gritaban, no dejes que te alcance la niña. Y no, quién sabe qué. Y Desde un sentido entonces, quizá despectivo y a lo mejor minimizando, ¿no? El sí, esfuerzo. claro. Y entonces a mí me da mucho coraje. Y entonces, bueno, tal vez inconscientemente desde chiquita me da mucha satisfacción Ok. cuando pasan esas cosas y entonces me da más fuerza, ¿no? Pero obviamente pues no está chido porque cuando yo entré al competir bien con las puras mujeres, corren muy diferente, muy, muy diferente y las mujeres somos muy diferentes. Arriba y abajo de la bici todo es lo mismo. Y los hombres sí arriba de la bici, pues, ¿no? Como que quítate niña, pero cuando están abajo, pues ya, ¡ey! ¿No? Como Sí, cosas claro. así. Demasiada testosterona cuando se roda, ¿no? A veces Sí, en grupos muy sí, grandes. las mujeres somos arriba y abajo enemigas, es que somos enemigas, pero pues es algo que se va cambiando cuando ya eres profesional, cuando ya entras a un círculo de ciclismo profesional, o sea, cuando vas arriba, ya. Claro. Pero cuando estás abajo, sí, hola, ¿cómo estás? Ya es un poco diferente. Oye, algo que siempre he tenido también como o sea, bien a preguntar. Hoy en día estamos viviendo un momento de muchísima exposición del ciclismo, la bici como una forma de movilidad. Y estos temas han generado muchísimo debate, no solo en la comunidad ciclista, sino deportistas, quizá incluso la gente de a pie, ¿no? Porque, bueno, mucho el comentario de, pues es que la ciudad no está hecha para la bici. Y pues sí, quizá tienen un punto, porque pues, evidentemente se prioriza el automóvil, muchas otras formas de movilidad. Hoy en día me gustaría saber un poquito tu perspectiva y opinión acerca de Iraíz, no la ciclista profesional, sino la mujer que usa la bici quizá como un hobby, quizá como una forma de transporte. ¿Cuál es tu percepción acerca de lo que hoy en día estamos viviendo como ciudad en temas de movilidad? Que es un tema difícil y Mm. que, aunque no lo querramos, impacta demasiado y de manera directa al deportista a niveles elite, porque pues no hay espacios de entrenamiento. Y el tema de movilidad, sin quererlo, está totalmente ligado a ello. ¿Cómo vives esta parte donde pues, como ciclista ya no solo te enfrentas al peatón, al transporte, sino al contexto en general? ¿Cómo vives tú esa parte? ¿Qué podrías decirme desde tu perspectiva lo que hoy en día sucede? Yo hablaba con mi papá hace un rato y le decía que, él me decía que estábamos como en una época de rebelión, como cuando intentas crecer algo, obviamente la otra parte se va a poner en contra, porque no está saliendo del molde. Claro. Entonces está muy ahorita pues en debate cada cosa que subes sobre la ciclopista de Tlalpan, etcétera. O sea, ha dado una visibilidad mucho más grande al ciclista, pero también te ha dado un hate muy grande. Sobre todo porque hay gente frustrada y porque somos una ciudad que todo el tiempo se quiere estar moviendo rápido, Claro, ¿no? totalmente. A mí me da mucha felicidad cuando voy en Tlalpan y hay tráfico y voy bien feliz en la ciclopista que no está terminada, pero aún así voy bien feliz. O sea, digo, pues, sí, es un tema muy, muy difícil, pero desde que estoy chiquita, Justo ese era el porqué de lo que muchas veces he querido tocar el tema con personas que ya se dedican, o sea, que están en la bici desde una perspectiva más en forma, porque justo, o sea, uno como ciclista urbano, pues al final pues, tengo que sobrevivir, tengo que cuidarme. O sea, yo sé que una ciclovía no me va a proteger al 100% y que el propio estado, o sea, el propio gobierno, lo que tú quieras, la propia vialidad no me va a proteger del todo. O sea, al final la pericia y la experiencia que traigo encima de la bici es la que al final me va a ayudar a sobrevivir, pero justo de este lado, como deportista, pues lo ves distinto. Muchas veces hemos visto cómo ciclistas de ruta han sido totalmente afectados, no en carretera.
entrenamientos. O sea, porque pues, no existen los espacios y tenemos que usar lo que hay. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿cómo te ha ayudado a ti o quizá afectado en tu carrera como deportista? Yo soy la persona que le encanta salir con grupos, con amigos, pero cuando tengo que entrenar bien, prefiero irme sola. Y eso muchas veces pues me hace salir, exponerme. Y eso pues es algo que mi papá realmente, mi familia, mi mamá, siempre están con el pendiente en la boca. O sea, Claro. volvemos a soy mujer. Otra, en la carretera, pues por ejemplo, que me voy a, no sé, a Pirámides, ¿no? Es una carretera donde, ahí tengo como porque ahí atropellaron a mis amigas y entonces muy fuerte recordar muchas de esas cosas, pero también es hacerse consciente de qué tan frágiles somos como seres humanos, ¿no? Todos los días trato de ir como súper empoderada en la carretera, ¿no? Pero también creo que es muy importante ser inteligente, como dices, la pericia es algo que me ha salvado muchísimo. Me he accidentado también en las carreteras, no por coche, sino por, no sé, se me atravesó alguien bajando, cosas así, ¿no? Gracias a Dios como que no he tenido como la mala suerte de que me hayan arrollado Qué o algo chido. así, exactamente por esta pericia que tengo. Pero yo digo, o sea, veo gente y cosas así, o sea, no, Dios quiera, ¿no? Pero siempre va a haber una primera vez. Y pues ahorita ya muchas veces trato como de que, oye, ¿qué vas a hacer? Acompáñame en moto, ¿no? O sea, tengo que ir a hacer a Pirámides, Pachuca, no sé, a 45, ayúdame, acompañándome, no sé, ¿sabes? Un grupito, algo así. Pero prefiero muchas veces, pues, irme sola y que me acompañe alguien. También lo que le decía a mi papá es muchas veces, pues, trato de no arriesgarme. O sea, Claro, no arriesgarme. O sea, sí soy una mujer empoderada, soy una persona que digas, ay, o sea, puedo andar en Tlalpan, ratoneando a 45, ¿no? Pero hay un límite donde hay que ser conscientes y yo sé que ese límite a veces se tiene que cruzar porque te expones más. O sea, si te paras en el alto donde el coche está atrás, yo prefiero pasarme el alto cuando no vienen coches, porque sé que cuando se ponga el SIGA, este tipo va a querer arrancar como loco, ¿no? claro, O sea, es lo que habíamos contado como la otra vez de que muchas veces, seas o no fixero, urbano, etcétera, como ciclista muchas veces se tiene que romper esas ciertas reglas que aunque en las leyes dice que puedes pasarte el alto, fijándote y así, el automovilista o la gente que no conoce de bici así o reglamentos, dice, ay, pero ¿por qué te pasaste el alto? Porque, o sea, yo puedo hacerlo. claro, Una, porque estoy viendo que este güey de acá atrás me está aventando el coche o está súper cerca y mejor prefiero pasarme, ganarle. Y sí, es ganarle, pero no de manera personal, es ganarle, pues, porque cuando yo sé que, he visto que mucha gente, bueno, pues yo ya tengo mucha experiencia, pero mucha gente cuando empieza a andar no sabe cómo arrancar bien su bici, o sea, se paran en el alto con la fuerza y les cuesta un buen arrancar y así, ¿no? O sea, como claro. que también para eso hay que saber Sí, salir totalmente de rápido. acuerdo. Entonces, pues de esta gente, la que está atrás, pues no tiene ni idea de cómo eso. Creo que a mí me ha ayudado muchísimo toda esta técnica, esta práctica que tengo y yo siempre trato como de ayudar a niñas, o sea, pues muchas veces han llegado a tener equipos y cosas así para impulsar a la gente, oye, nosotros como mexicanos no vemos la bici, ahorita ya con Del Toro pues ya cambia, ¿no? Pero no vemos como la bici como algo que puede ir adelante, porque Colombia es potencia, pues la forma de pensar. Yo cuando viví mucho tiempo allá, ya un poco cambiando de lo que te estaba diciendo, Ujú. pues yo decía, porque aquí en Colombia hay tanto ciclismo, o sea, yo no entendía. Allá en México, en donde yo vivo, en Xochimilco, hay la altimetría igual. No sé, los kilómetros, no sé, o sea, hay gente con dinero aquí en México, o sea, entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia? Si en Colombia tampoco los apoyan a veces mucho las cosas de gobierno.
Y dije, ah, claro, es la mentalidad que tienen, el hambre de querer llegar a hacer cosas y la mentalidad de que, digamos, de muchos papás apuestan por ellos porque ven que pueden hacer más cosas. No, Claro. o sea, ay, me gusta la bici, ok, sí, no te va a dejar nada. Ah, o sea, ok, no me va a dejar nada. Entonces lo que mucha gente aquí en México es, haces el ciclismo, pero también tienes que hacer tu carrera. Bueno, sí, está muy bien porque te caes, te accidentas, o sea, ya no tienes que hacer. Pero también hay como un momento de que, ok, voy a echar toda... Si Egan Bernal se hubiera puesto a hacer las dos cosas, no hubiera ganado el Tour de Francia a la edad que lo ganó. Fíjate ¿Sabes? que tocas algo muy, muy, muy interesante. El mexa, ¿no? O sea, la gente, nosotros como sociedad, y estoy totalmente de acuerdo en ello, seguimos viviendo bajo las expectativas y bajo este aspiracionismo. Muchas veces quizá el propio sistema, o no quizá, el propio sistema te llena, te da, te va inculcando y te va injertando desde que naces, ¿no? Sí he notado, ¿no? Al final el mexicano en general somos aspiracionales, muchas veces no de la mejor manera. Y claro, o sea, hace sentido porque creo que aquí cualquier persona deportista, creativa, e incluso a lo mejor que si tuviera una carrera como de alto perfil, siempre en los hogares se escucha eso, ¿no? Cualquier cosa que hagas, Filosofía, lo que cualquier otra sea, o sea, cosa, sí, incluso o si sea. eres abogado, incluso si eres doctor, bueno, y eso creo que medicina más o menos, ¿no? Pero, o sea, todas esas carreras o todos esos oficios, profesiones que quizá no son glamurosas, ¿no? O sea, en términos de estatus y de aspiracionismo, siempre no le ponen, no, pero pues es que haz otra cosa, o sea, sí, hazlo como un hobby, pero haz otra cosa, algo que sí te deje, algo que sí sea, Que sí te que dejes. sí sirva, ¿no? Y es de meritar demasiado pues, el talento, a la persona, los anhelos y que el sueño que al final tú traes dentro, ¿no? Como persona, que lamentablemente pues, entre compatriotas es difícil competir porque muchas veces se hace la mala y es algo que no puedo negar y es un mal muy local. Esperando que en algún momento eso termine, lo veo complicado, pero totalmente de acuerdo en ello. Y sí, o sea, es curioso porque, por ejemplo, aquí hemos tenido muchos compañeros colombianos, específicamente en el tema de la bicimensajería. Puta, son otro mundo, traen una cultura muy distinta de lo que es la bicicleta y ellos también se enfrentan a temas muy complicados con gentrificación, tráfico, movilidad y veo que sin embargo, a pesar de estas situaciones, traen un chip distinto. Sí. O sea, aportan de manera muy puntual y de otras formas a la comunidad en bici. O sea, está muy cabrón. Si hoy en día tú te pudieras colocar como una referente dentro de tus categorías, dentro de tu contexto, dentro de la comunidad que te rodea, hoy en día cada vez veo a más chicas intentando, por lo menos incluso hasta como hobby, correr, competir. Tú ya con años de experiencia, ya con un camino que has estado forjando, ¿qué podrías aconsejarles a aquellas mujeres que quisieran intentarlo? ¿Qué podrías tú decirles? Empieza por esto, haz cambios. Tu experiencia, ¿qué te diría? ¿Qué les recomendaría? Yo creo que es muy importante, como te había dicho, buscar las cosas. Muchas O gracias. sea, buscar los caminos. Obviamente, pues uno dice, "Oh, ¿de dónde busco, no? Pero también hay que saber separar la diferencia entre buscar y hacer lo que sea por llegar ahí. Yo he querido ayudar muchas niñas y casi casi he apostado por lo que tengo por esas personas y terminan traicionándote, los clásicos chapulines, ¿no? O sea, estoy aquí, estoy allá, saco de todos lados. No, a ver, enfócate, esta persona me está ayudando, ok, hablar las cosas, ser directas, o sea, tener un punto de referencia, a dónde quiero llevar, cómo lo voy a hacer. Ir con las personas realmente que sabes o preguntar, o sea, obviamente una cosa es estar buscando apoyos aquí y aquí y quedar mal, y otra cosa es preguntar y decir, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Lo mismo, la gente te va a poner el pie. Bueno,
ni modos. Hay muchos niños que también la cosa muy importante es aquí en México, obviamente en todos lados, pero la familia es muy importante. Yo sé que a veces pues no todos tenemos la facilidad de que todos tus papás te apoyen, ¿no? Claro. Muchas veces no nos van a apoyar y por eso yo he visto muchos talentos que desisten por no tener el apoyo familiar. Bueno, ok, pero también eso se trabaja, ¿no? O sea, uno puede de alguna manera podar lo que no les ayuda y si tú realmente quieres hacer las cosas, pues es lo importante, ¿no? O sea, Claro. vamos a siempre decir, ay, tú, o sea, sí se vale soñar también, pero se vale poner los pies en la tierra y ser inteligentes, pero no abusivos. Creo que eso es muy importante. Inteligentes, pero no abusivos. He visto muchos niños que son, uy, no, de verdad que dicen, no, y ellas solas se van poniendo el pie. Yo, pues, muchas veces he querido ayudar te digo, a niñas, pero es por eso que a veces no, la gente no ayuda hasta que compruebes, ¿no? Claro, que haya una Ajá, garantía, ¿no? Al una final de garantía. cuentas. Y claro que sí, o sea, yo sé que la gente no va a hacer las cosas de gratis. Obviamente no va a hacer las cosas de gratis, pero si hay quien quiere ayudar, sí hay gente que quiere ayudar. Entonces, pues vayan con las personas que realmente saben. Yo digo que también como mujer es un poco difícil. Ahora entra otro tema que es, este mundo del ciclismo sigue siendo un mundo de hombres y muchas veces tienes que dar cosas a cambio. ¿Sí se entiende? Pero hay que ser muy inteligentes y tener la dignidad de hacer las cosas. Ya, claro. La dignidad y empoderarse una misma. Creo que yo siempre es como la unión entre mujeres, o sea, es muy importante para mí como Sí. una unión entre mujeres. Y hablando un poquito de la presión y de la visión, tengo entendido que hoy en día tú vas, pues te vas a El Salvador, te vas casi medio mes, un poquito más, yo Sí. creo. Cuéntanos un poquito acerca de esto, o sea, hoy, o sea, esta temporada 2026, tú como deportista, con esta, ¿cómo se le puede decir? Vuelta al Salvador, Tour se llama Tour, Tour Sa- Tour, Salvador, ajá. Tour de Salvador. Cuéntanos un poquito acerca de este próximo evento que te toca, cómo te preparas, cómo llegas, qué va a suceder allá y después de esto, ¿qué más sigue? Porque digo, es enero y ya empezamos full, Sí. entonces, ¿qué depara el 2026 para Iraíz como deportista? Pues enero siempre vamos con incertidumbre, por lo Ujú. mismo de que empezamos el año, etcétera. Ahora empezó en enero, el año pasado la carrera fue en marzo y tuvimos más tiempo para entrenar. Sin embargo, pues no hemos dejado de entrenar, digo hemos porque pues muchas niñas pues, vamos a competir allá y lamentablemente soy la única de la Ciudad de México que representa y tiene puntos UCI. Tengo Ok. puntos UCI para tal vez probablemente ir a un campeonato panamericano, etcétera. Así, eso es como uno Pa- del... Paréntesis, disculpa que te interrumpa, mencionas algo que yo desconozco y que creo que es importante por la institución que nombras. ¿Qué son los puntos UCI? De hecho, bueno, justo entiendo que tu preparación como deportista ya no se queda en el amateur. Ya es, o sea, ya supera los niveles elite y estás perfilando quizá ya dentro del rango profesional. ¿Es correcto? En México todavía es como indeciso decir profesional porque pues no nos pagan al 100, ¿no? No tenemos Ok. como un sueldo tal cual, todos los equipos, pero sí tenemos un financiamiento en todo eso. La UCI, la Unión Internacional Ciclista, y digamos como la FIFA Ok. de ciclismo. Entonces, pues ya ahí vas clasificando para ir a todos estos campeonatos que se basen internacionalmente. Ujú. Ok. ¿A qué te estarías enfrentando? Es decir, ¿te enfrentas a una situación de manera mucho más personal, como equipo? ¿Con qué países, con qué tipo de equipos son a los que se van a enfrentar? ¿Cómo está el contexto ahí? Porque, pues digo, conocemos creo que muy pocos, ¿no? Hemos oído hablar quizá del Tour de France, la vuelta o el Giro de Italia, o sea, cosas muy grandes que a veces muchos de los aficionados no logramos ni siquiera entender al 100%. Y ahora alguien como tú nos menciona que hay incluso aún más competencias, ¿no? Que incluso la comunidad es mucho más grande. ¿Cómo es que se vive? ¿A qué tipo de rivales se enfrentan hoy en día en este tipo de competiciones?
El Tour El Salvador es una de las carreras que forman parte del UCI America Tour. Digamos que está el Tour europeo de UCI y América, ¿no? Ok. Que son Salvador, Colombia, Costa Rica. Yo le tengo un gran cariño a la Vuelta a El Salvador porque fue la carrera donde reinicié mis competencias internacionales después de la pandemia. Pues muchos ciclistas yo estaba viviendo en Colombia y regresé un rato ya acá y varios no tuvimos equipo, etcétera. Yo pues subí bajas de vida y fue cuando regresé gracias a una amiga de Costa Rica y yo regresé por un equipo costarricense a la Vuelta de El Salvador. Yo decía, bueno, ya no sé lo que me depara la vida, Ok. pero esta va a ser como, yo siempre he tenido como el sueño de ir al Giro Rosa, Ok. pero versión mujer, Sí, ¿no? claro. Dije, bueno, tal vez yo no sé si vaya a llegar allá, pero voy a ir a correr la Vuelta a El Salvador. Y la neta creo que personalmente, creo que de las carreras más fuertes y más importantes ha sido el Tour Salvador porque viene mucha europea, vienen ucranianas, vienen españolas y sobre todo también porque parte del comité de la gente que organiza eso tienen equipos en Europa. Ya. Entonces es una de las carreras que ¿verdad? Primero es el Tour, que se corre en 4 días, y después son Grand Prix, que son día, ¿no? O sea, Ok. corres 8 días, casi 8 días seguidos, pero se califican independientemente. Ah, Y el Tour, que ese sí es por puntos, ¿no? Entonces creo que para mí ha sido una de las más, no fuertes, sino más impactantes. Yo, el primer año que fui a correr, este año va a ser mi tercer año que voy a competir. Pero el primer año que corrí fue como de que yo fui modo fan, así de ok. verdad, o sea, y que la verdad me ha ido súper bien. Siempre quedo entre 20 y allá esta última vez, la mejor carrera que me fue, quedé en top 11. Ok. Entonces, la verdad sí, o sea, para mí fue porque literal, o sea, estaba entre casi pura europea, o sea, hay equipos americanos, bueno, perdón, de Latinoamérica, pero también hay mucha europea. Hay ucranianas, hay españolas, hay italianas, o sea, Ok. hay como 5 equipos más o menos que son extranjeros. Y para aquellos que, bueno, que somos aficionados, que gustamos del ciclismo en sus distintas versiones, ¿no? Tanto paralímpicos, femeniles, varoniles, ¿hay manera de poderlos seguir, digamos, quizá como lo podría hacer los panamericanos, el Giro, algo? O sea, entiendo o supongo que al ser competencias que no son tan grandes, pues quizá no tienen el nivel de producción, no a nivel mediático como estos, pero hay manera de que los podamos seguir resultados, las categorías, ¿dónde podemos enterarnos Sí, ¿qué de crees todo esto? que en El Salvador? Sí, pues obviamente pues como El Salvador ya es como otra cosa, también ahí se viene mucho lo político. Ujú. Mucha gente a veces hasta como que nos daba miedo ir porque pues luego hay comentarios raros y así, pero aún así, o sea, yo cuando voy allá la gente es súper amable, súper buena onda y nos echan porras, venga a México, bla, bla, bla. Una que se llama, pues he contactado con muchos de los fotógrafos y así, servicios públicos en Facebook de El Salvador. Yo de todos modos en mis redes sociales y las voy a compartir, que son los canales por los que también ellos sí las transmiten, Ah, la perfecto, carrera, súper, o sea, súper. casi toda la carrera la transmiten. Luego sí está medio aburrido porque son como 3 horas, 4 horas ahí. Bueno. Sí, claro, ¿no? Digo, cuando alguien, no sé, de repente a lo mejor pasamos de ver fútbol los domingos, pues evidentemente de repente solo escuchar narración en una etapa, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y a veces es por eso que luego no hay tanta afición de este lado. Sí, de hecho hay más en Facebook y en Instagram, ahí también comparten mucho los resultados y todo eso. Y si no, de todos modos sigan a mi equipo que es Azteca Cycling, ahí también publican pues todos nuestros resultados. Perfecto. De hecho, ya llegamos a la etapa final de lo que sería pues, la entrevista de alguna manera. Espero que podamos tener una segunda, quizá una tercera y más conversaciones Sí. con la intención de poder darle seguimiento a lo que hoy en día estás haciendo y que de este lado, desde Cletopia, pues se pueda exponer aún más el deporte nacional de los talentos locales.
Sinceramente creo que es algo que hace falta. Lamentablemente los grandes medios, pues por intereses distintos, no siempre están presentes, algo que es lamentable, pero pues espero, confío en que este sea el primer capítulo de muchos donde estés tú, donde estén otras categorías y otras disciplinas que tengan que ver con la bici y que pues vaya surgiendo el apoyo que se necesita. Pues nada, Iraís, te agradezco mucho el tiempo que te permitiste. Espero no haberte robado mucho. Digo, entiendo que tienes una agenda súper apretada ya. Y pues nada, la parte final ha llegado. Me gustaría que puedas compartir tus redes sociales. Si tienes algún emprendimiento, alguna mención o compartir algo que creas que sea importante para ti, para el público que ellos quizá gusten ver, adelante, el espacio es tuyo. Y pues nada, te agradezco muchísimo el que hayas podido compartir conmigo este día. No, hombre, muchas gracias y creo que este año pues es un año que vamos con muchos proyectos, con muchas cosas, vamos muy animados, sobre todo porque el año pasado pues ha sido como un año difícil, creo que para muchos, y ahorita pues hay una perspectiva muy chida, sobre todo pues también que se está tratando de romper la visualización de cómo es el ciclista, claro que hay gente que nos medio odia, todo, pero creo que yo siempre creo que las cosas se hablan y hay que ser directos, a mí me encanta lo que es directo, o sea, rodeas pa' qué, ¿no? Entonces estoy muy feliz de estar con ustedes, de que me apoyen, la verdad. Creo que siempre he pensado que si llegas solo no hay nadie, o sea, no vale la pena. Totalmente, comparto ese Entonces pensamiento. con Piña, contigo, he estado creando como un círculo muy chido, todos los patrocinadores que me han querido apoyar y estoy muy muy feliz. O sea, digo, bueno, venga, vamos. Y nada, simplemente a mí me gusta compartir mis experiencias, mis cosas. Síganme en TikTok, me dicen pecas porque muchas veces me pasan muchas cosas y digo, ay, yo llegué pecas y cosas así, ¿no? Ok, ok. Pero O sea, ¿te dicen pecas por el meme? sí, Ah, es ok. que yo llegaba como con Piña y decía, ay, yo llegué, Pecas. Y entonces dice, ay, Pecas, siempre te pasa algo. Ay, sí. Y o sea, como que te digo que el año pasado siempre me pasaban cosas, siempre. Y yo, ay, Ya, tengo un ángel grandísimo porque me pasan las cosas, pero nunca me arriesgo. O sea, nunca, pasan las cosas, pero a medias, ¿no? Como que qué hay bueno, algo que me cuida, qué bueno. así. Esperemos que así Entonces, sea o siempre. sea, pueden seguirme en mi TikTok. Estoy igual como Iraís Marroquino en Instagram, que es Marroquino. Y pues tengo la página de mi emprendimiento, pues mi familia. Tenemos una tienda de bicicletas donde pues vayan y les voy a dar descuento como amigo. Perfecto. Pues ahí consigan todo lo que la bici. Se llama Centro Ciclístico Marroquino en Instagram. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes. También pues quisiera compartir que para mí la bicicleta, o sea, creo que no me vería con otra perspectiva, pero me gusta ver la vida como volar con las piernas. O sea, ese es como mi retrato, volar con las piernas porque pues puedes ganar un día, puedes estar hasta arriba, pero también puedes fluir. Y es lo que me gusta muchísimo. Pues nada, amigos, este es el primer capítulo de una serie de videos que espero se convierta en un podcast, tal cual. Hoy en día, digo, este primero fue un poco improvisado, no por falta de planeación, sino con la intención de respetar tiempos pues de la deportista que está frente a mí. Entonces, pues nada, compis, me despido. Recuerden, soy Satrio Sarvidal. Gracias por estar aquí en Cletopia. Espero que sigan de cerca el canal y los proyectos que voy a estar lanzando desde este espacio. Me voy a olvidar un poquito del Fixed Gear, no porque no me guste, sino que considero que una vez que de este lado se ha cobrado cierta importancia y que el espacio ha tomado cierto renombre en la comunidad, creo que podemos hacer algo más. Entonces, no vamos a olvidar la parte urbana, vamos a meternos mucho en ese tema, pero desde una perspectiva más formativa. Entonces, nada, el primer capítulo con Iraís ya estará disponible quizá la primera semana de febrero. A partir de ahí estarán viendo 1 o 2 clips completos de lo que serían deportistas semiprofesionales, amateurs, y obviamente la idea es que encontremos a los elites, a los cuales va a ser un poquito difícil acceder porque, pues bueno, sus agendas son saturadas.
pero de mi lado lo estaré intentando. Así que nada, eso fue Cletopia. Estén atentos a las redes sociales porque en mayo y julio va a haber algo que seguramente les va a interesar y estoy preparando algo bastante grande para ustedes porque así como se cumplió el primer año del canal, les quiero compartir que esta vez quiero nuevamente compartir con ustedes los resultados que obtengamos desde este lado. Así que atentos al mes de mayo y a julio en nuestras redes sociales. Nada, compis, nos vemos. Ya saben, cuídense mucho. Siempre con cuidado. Rueden libres, rueden seguros. Y pues nada, nos topamos en las calles. Cuídense mucho. Bye.